Pues como dice la canción, hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo los tequilas, pero hablando de Morena y de traiciones se fueron consumiendo los acuerdos. ¿A qué me refiero? Yo en mis días romanos, en mis días de imperios que suben y se caen y de historia, quiero hacer un pequeño recuento de la historia y de lo que puede significar no cumplir con la palabra. Porque vamos por ahí primero. Se hizo un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador como testigo para que las que él llamó corcholatas pudiesen contender y evitar justamente fracturas dentro de Morena. Ese objetivo se logró. Las fracturas de pura chiripa de Marcelo Barrigón se evitaron porque al darse cuenta que su segundo lugar era lejanérrimo, era algo que solamente en su imaginación fue cercano, terminó cediendo. Pero lo hizo a regañadientes. Lo hizo, ¿cómo dirían? ¿Cómo dirían en mi pueblo? Pues chiquiteando de manera mísera, acercando su cariño a la clarísima ganadora del proceso interno, que era Claudia Sheinbaum. Y ahora tenemos todo este quilombo, por no decir gas apestoso, por culpa de Marcelo. Y lo explica en una publicación de YouTube de hace unos 2 días, Gerardo Fernández Noroña, diciendo, pues no entiendo, que alguien me explique, por favor. ¿Por qué? Por esto. Primero lo escuchamos y ahora platicamos. Justo por eso estoy recordando que la encuesta que definía era la de Morena y las otras eran espejo. No se dijo se hace un promedio en las casas encuestadoras. No se dijo eso. Espejo es solo para validar, para demostrar que se hizo bien la encuesta de la comisión. Dijo, primer lugar, la candidatura a la presidencia. Segundo lugar, el Senado. Tercer lugar, la coordinación de la Cámara de Diputados. Cuarto lugar, gabinete. Cuarto lugar, gabinete. Quinto lugar, una pluria al Senado. Sexto lugar, una pluria a la Cámara de Diputados. Hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar. Una senaduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondía la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto, yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete. Miren, no se necesita ser un genio de las matemáticas o sacar el diccionario para entender que esos acuerdos se incumplieron. Es decir, sí hubo una traición. Cuando faltas a tu palabra, traicionas a la palabra. El problema es que esta traición a la palabra, al primero que afecta, es a Gerardo Fernández Noroña. Y muchas personas, y ya anduve leyendo las redes, están diciendo, bueno, pero ¿qué? Lo que él está haciendo es un berrinche, es un pataleo, quería un hueso más grande. Bueno, lo que él quería era simplemente lo que se dijo que se concedería a según los lugares que tuvieran cada una de las corcholatas. Es cierto, él de manera formal no es que esté en Morena, pero tampoco lo está en el PT. Lo postula como candidato el Partido del Trabajo, así como a Manuel Velasco del Verde. En el Verde seguramente le van a dar la dirigencia de Morena y a él, cuando finalmente no sale beneficiado en la encuesta, pero sorpresivamente en la encuesta de Morena, que es la única que vale, no las 20 encuestas espejo, ni la que Marcelo se imaginaba a sí mismo, ni como decía el pesado, porque es pesado, es arrogante, de Adán Augusto López. ¿Lo recuerdan cuando hacía campaña? Él decía que él era, ya olvídense del plan C, él era
el plan B de López Obrador. Así jugó su campaña, diciendo, se va a caer Claudia y Adán es el bueno. ¿Lo recuerdan? Que estamos a gusto con López Obrador. Él quiso hacer creer a la militancia que el verdadero candidato del López Obradorismo era él por su cercanía y amistad con el tabasqueño, porque él había renunciado justamente a ser gobernador de Tabasco para ayudarlo a operar un gobierno que se le complicaba a López Obrador cuando pierden la elección en el 2021 o no tienen una mayoría tan significativa, y lo traen a gobernación. Pero llega a gobernación, logra acuerdos, dicen que era buen ejecutor, pero también logra muchos escándalos, con usos de recursos públicos, con helicópteros para las, pues no sé, para militantes de Morena a quien les tenía cariño y acaban mandando a los papás. ¿No se recuerdan que tuvo una escandalera ahí con esta diputada que es muy convencida de Morena, pero que viajó a los papás en aviones de gobernación? En fin, creó varios escándalos y además negocia, pero con la mano dura, eso todos lo sabemos. Y ahora, porque Marcelo Ebrard ha decidido no quedarse de coordinador en el Senado, porque eso es lo que le correspondía al segundo de las encuestas, tendría que pasarse al tercer lugar. Y aquí adivinen qué. Sí, es de Gerardo Fernández Noroña, porque Adán Augusto, haciendo uso brutal de recursos públicos, me voy a acercar ya mejor a la luz para no volverme a cambiar de lugar, es que estoy aquí en mi onda romana, bueno, porque Adán Augusto, aunque tuvo ayuda de gobernadores, es más, ahí Marcelo, que tanto se quejó, se hubiera quejado más de cómo hizo dispendio Adán Augusto. ¿Recuerdan ustedes en Chiapas? Hizo un brutal uso de recursos y ni siquiera logró convencer a la gran parte de los morenistas. Y para ponerlo a él como la opción B de Ricardo Monreal, dejarían fuera a Gerardo Fernández Noroña. Y ahí vienen las preguntas que sí son muy interesantes, porque aquí está ocurriendo una suerte de Clara Brugada al revés. ¿Recuerdan? Harfuch mucho más competitivo en la Ciudad de México y tiene que cederle lugar, por acuerdos, a Clara Brugada para que fuera la candidata. Una mucho peor candidata, no en el sentido de que no iba a tener las preferencias como marcaba Harfuch. Y dos, Harfuch era el que realmente quería a Claudia. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Adán? ¿Adán es el que quiere a Andrés Manuel o el que quiere Claudia? Y yo ahí sí sospecho que es el que quiere a Andrés Manuel. Porque Gerardo Fernández Noroña, de todas esas corcholatas, bueno, el del verde abyecto, ustedes saben, ese andaba primero de gira con la novia de RBD por todos lados mientras era candidato a la vez. Él no estaba ni preocupado por ser el peor de todos los lugares. Pero Gerardo, que le echó ganas, con 0 centavitos, a diferencia de la Xóchitl Gálvez, que ven que presumía sus cartones y pongan un cartón y ayúdenme. Así es como hizo su campaña Noroña, diciendo que de ventana en ventana, que la gente en su casa, con el cariño de un sector duro de la izquierda, pero es un sector muy importante que tiene Morena. Porque si algo tiene Noroña es que siempre ha sido militante de izquierdas, siempre ha sido crítico y siempre ha sido muy frontal con pues sí, con la mezcla del PRI y del PAN, con el PRIAN. Deberíamos de hacer memoria. Es el primero que se le va de frente a Calderón, que no hace como los chuchos del PRD, porque acuérdense que se perdió la candidatura presidencial de López Obrador en el 2006 con los chuchos, y luego pues se distancian de él. Y todo lo contrario, Noroña, pues es el que le decía borrachina a Calderón, a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, o no me acuerdo cómo le llamaban. Ha sido incansable. De hecho, increpó y enfrentó y le dijo narco en su cara a García Luna.
Y por ende, como que no hace sentido. Además, como les digo, él no regateó el apoyo a Claudia una vez que se define la encuesta. Marcelo, en su completo estilo de voy a vender muy caro mi amor, primero armó un escándalo de que le habían golpeado, ¿se acuerdan? El día del conteo de los votos, a Malú Micher. Luego Malú Micher se aventó la puntada nefasta de renunciar en un ataque de berrinche, porque no hay otra forma de decirlo, en el Senado, allá, porque ya no había prosperado el proyecto de Morena, y la premian otra vez teniéndola de senadora, después de que dijo, yo ya renuncio, en todo un berrinchazo. Marcelo se tardó días y días en presentarse a darle la mano a Claudia y a decir que había unión. Adán Augusto estaba tan ardido de haber perdido que regresó como si hubiera vuelto. ¿Ven que le dicen de pura maldad a Noroña Changoleón? Bueno, pues pónganle ustedes que lo que es Adán Augusto, cuando regresó, hagan memoria, cuando regresó al primer evento de Claudia, venía de Europa, donde tomó vacación, si bien recuerdo, ahorita lo vamos a buscar, con unas barbas y todo jetón, y casi que sin querer hablar, y cada evento que iba no se subía al podio, o sea, mendigó, porque él creía que esa amistad con López Obrador, que lo que él siempre había dicho, que él era el verdaderamente bueno, iba a ser cierto. Entonces, pues de alguna manera, darle ese premio, un premio al perdedor más ardido y más cuentachiles que fue Marcelo, que es la Secretaría de Economía. Yo todavía diría, ¿sabían que Marcelo es un tipo que le sabe, y el que sabe, sabe, y que bueno, está listo? Pero Adán Augusto mendigó, tuvo escándalos, dejó de ser funcional en gobernación y ahora lo quieren negociando en el Senado. Entonces, yo lo que digo es, a ver, Morena llega con una muy clara mayoría. ¿Quieres a alguien con la estridencia de Noroña? Muchos van a decir, no necesariamente, porque les digo, ha sido un legislador que cuando hace uso de la tribuna, que cuando enfrenta y cuando encara, es brutal. Pero ojo, ha sido congruente en todo el tiempo. Y la pregunta es, si Morena tiene esta mayoría, necesita un perfil como Adán, que es como lo mismo que Ricardo Monreal, que por cierto también salió premiado. ¿Y por qué digo lo mismo que Ricardo Monreal? Porque Monreal veía como su principal fuerza ser de Morena sin parecer estar en Morena, porque siempre jugaba la ambigüedad, porque su carta de presentación era decir, es que yo negocio y platico con todos, soy como un don Veleta o don Mercurio, me adapto al que sea, claro, porque viene de origen priista, y podía transitar con todos, porque la oposición no lo veía de izquierda y podían hablar con él. Y justo por eso era muy atractivo. La pregunta es si eso es lo que se busca con Adán. Habiendo ganado con un voto masivo, si tú quieres un perfil que es como el expriista, conciliatore, que va a dar muchas cosas y va a negociar y que además va a dar cara de yo no soy lo que parezco que soy para que tú te sientas más a gusto. Obvio, perfecto Noroña no es. Leído sí, muchísimo. Ha tenido cargos más allá de esta trayectoria parlamentaria, legislativa. Pues no, yo no lo recuerdo en cargos públicos, porque también se argumenta que hubiese sido el cuarto lugar en la encuesta de Morena y tendría que tener una Secretaría de Estado importante con Claudia Sheinbaum. Pues no, pero lo que yo sí digo es, no puedes castigar a los leales. No puedes hacer lo que se hizo mucho en Oaxaca, en Yucatán, en otros estados, que es favorecer a los priistas traidores y darles de pronto mejor trato que a los de Morena, porque Morena es tu militancia y que se aguante. Yo creo que debe de haber un punto medio y se tiene que premiar al que por mérito trabaja.
Y cuando digo mérito, lo estoy diciendo en serio. Cuando Claudia Sheinbaum es nominada, él no regatea. Él, de hecho, se convierte en vocero de Claudia Sheinbaum y ¿adivinen qué? Es el único que sí cumple con esa chamba. Iba en todas las carreteras, en los coches, pedía el voto por la compañera Claudia. Obvio, hay a quienes les espanta muchísimo. Incluso yo diría, pues a mí también, porque con eso de que adora a Venezuela y dice ¿cómo se llama? No Hugo Chávez, obviamente. Bueno, dice que el presidente actual de Venezuela... que no ha expropiado nada, bueno, es que no había nada y que no es un gran dictador. En fin, podría no convencernos su perfil, pero el lugar ganado en Morena lo tiene. Y esto nos lleva a pensar que, como decía el nefasto del niño verde en ese video que yo grabé, de que ya nos los ingamos a todos y nos vamos a ingar al PT, pues están dejando excluido a alguien que además no es necesariamente del PT, forma parte del movimiento, del nacimiento del movimiento y siempre ha sido muy leal al presidente. Y como insisto, él sí hizo la tarea, él sí fue vocero, él sí se aventó las giras, él sí cumplía con la tarea. Yo nunca vi de coordinador, ¿se acuerdan? Político. Además, entonces lo va a hacer pésimo porque ni se notaba a Dan Augusto López. ¿Alguien lo vio trabajar? Digo, tan estorbaba que ya luego de última hora lo mandaron a Morelos a ayudar la campaña, que además vimos se ganó con holgura, ¿verdad? Pues mejor ya lo hubieran mandado a la campaña que no se logró, a la de Guanajuato. Total, creo que Morena, si va a ser longevo, va a tener que aprender de los errores que deshicieron y destrozaron al PRD, que fue que eran caníbales, que las tribus se comían entre ellos, que no respetaban los acuerdos, que aquí era la ley del que todos ganan. Qué bien por Claudia Sheinbaum, que salió y que dijo, tiene mucho valor Gerardo. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, ¿no? Pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT, entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte pues del movimiento y de manera muy importante. Y siempre nuestro respeto y Pero si yo a alguien le he aprendido, por tanto oírselo, es a López Obrador esta frase de amor con amor se paga. Lealtad, entonces, con lealtad y con amistad tendría que pagarse. Yo creo que al traidor, al que se salía, pues que se quede medio fuera, porque hasta ahora solamente un dicho parece estar aplicando, que es: a los enemigos hay que tenerlos muy cerca. Pero luego, y esto va para la nueva presidenta, que además puede hacer lo que se le venga en gana. Si esa fue una decisión solamente de ella, venga, pero tiene mano de Tabasco. Ojo con eso, por la urgencia de la reforma judicial, justamente ahorita antes de que tome posesión Claudia Sheinbaum. Es decir, todavía no ha habido una transición real en el bastón de mando.